El primer ministro de Israel conversó telefónicamente con el presidente de Estados Unidos sobre la inminente ofensiva en Rafah. El portavoz de la Casa Blanca adelantó que Israel enviará un equipo interinstitucional a Washington para discutir la operación. Mientras tanto, organismos de la ONU alertaron sobre el agravamiento de la hambruna en la Franja de Gaza. Al día siguiente de ganar su quinto mandato, el presidente ruso Vladimir Putin celebró en un acto multitudinario en Moscú los 10 años de la anexión de la península de Crimea. Ayer, al marcar su triunfo, llamó a crear una zona de seguridad en territorio de Ucrania. Los ministros de Exteriores de la Unión Europea aprobaron nuevas sanciones contra individuos e instituciones rusas en relación con la muerte del opositor Alexei Navalny. También dieron luz verde a sanciones contra Hamas y contra colonos israelíes en la Cisjordania ocupada. Buenas tardes para todos, bienvenidos a esta emisión de Noticias en France 24. Soy Valentina Torres Sánchez. Damos inicio con la llamada entre Benjamin Netanyahu y Joe Biden, en la que, según la Casa Blanca, el presidente estadounidense le transmitió a Netanyahu su preocupación por la inminente ofensiva en Rafah. El portavoz de Seguridad Nacional, Jake Sullivan, detalló que, ante ello, el primer ministro israelí informó que enviará una delegación a Estados Unidos para discutir sus planes en Rafah. Sullivan además indicó que Biden le dijo a Netanyahu que una operación terrestre a gran escala en Rafah sería un error. La declaración se presenta el mismo día en que Israel atacó el hospital de Al-Shifa, donde aseguró que mató a un alto mando de Hamas, que sería el número 3 de la organización, según la Casa Blanca, y también a una veintena de militantes. El primer ministro acordó que enviaría un equipo. Obviamente tiene su propio punto de vista sobre la operación de Rafah, pero estuvo de acuerdo en que enviaría un equipo a Washington para tener esta discusión y tener este compromiso, y esperamos con ansias esas discusiones. Entre tanto, la situación alimentaria en Gaza es catastrófica, según alertó la Organización de la ONU para la Agricultura y la Alimentación, FAO, en su más reciente reporte. Además, alertó que 1,1 millones de personas sufren de escasez de alimentos y que las muertes por desnutrición infantil seguirán aumentando si no se permite la entrada de asistencia humanitaria y se trabaja por un cese del fuego en el enclave palestino. Manuel Acano con los detalles. Una multitud se aglomera frente a un centro de ayuda humanitaria. Buscan hacerse con algo de harina que reparte la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos, en un momento en el que el hambre se extiende por Gaza. La gente está muriendo. Estamos pidiendo al pueblo árabe que presione por un alto al fuego en Gaza. Estamos exhaustos y muriendo y psicológicamente cansados. Este lunes, la FAO alertó que la situación de inseguridad alimentaria en Gaza es catastrófica. La hambruna es inminente en el norte del enclave palestino, lo que quiere decir que al menos el 20% de la población sufrirá de una escasez extrema de alimentos. Los últimos hallazgos pintan una situación extremadamente preocupante y cuando pensamos en el norte de Gaza, donde la situación es más precaria, el último análisis nos dice que la hambruna es inminente en el periodo comprendido entre hoy y mayo. El riesgo de hambruna amenaza al resto de la franja. Más de 1,1 millones de gazatíes se enfrentan a altos niveles de inseguridad alimentaria, el mayor número registrado por la ONU. Y las muertes de niños por desnutrición y deshidratación van en aumento. Los palestinos en Gaza están soportando niveles horribles de hambre y sufrimiento. Este es el mayor número de personas enfrentando hambre catastrófica jamás registrado por el Sistema Integrado de Clasificación de Seguridad Alimentaria. En cualquier lugar, en cualquier momento. Este es un desastre totalmente provocado por el hombre y el informe deja claro que se puede detener. La Unión Europea acusó a Israel de provocar la hambruna y utilizarla como un arma de guerra, algo que Israel ha negado. El presidente Vladimir Putin logró una contundente victoria en las elecciones del fin de semana con más del 87% de los votos. Las autoridades indicaron que la participación en los comicios fue récord, al tiempo que aliados de Putin como China, India, Corea del Norte o Venezuela felicitaron al mandatario. De otra parte, la Unión Europea, Ucrania, Francia y la OTAN, entre otros, calificaron las elecciones de antidemocráticas. Con su anunciada victoria en el bolsillo, el mandatario ruso celebró hoy en un gran evento en la Plaza Roja los 10 años de la anexión de la península de Crimea, a la que llamó un portaaviones insumergible y recordó como un hecho histórico la incorporación de parte del Donbass y otras zonas ucranianas a la que llama la nueva Rusia. Escuchemos. Esto fue lo que permitió a Crimea volver al seno de nuestra familia.
Pero en lo que respecta a la nueva Rusia, al Donbass, la gente que allí vive, también ellos en esa primavera rusa expresaron su deseo de volver a la familia natal. Su camino a la patria fue mucho más duro, trágico. Pero de todas maneras, lo hicimos, y ese también es un importante hecho en la historia de nuestro gran Estado. En medio de su discurso de victoria, Putin habló de la creación de una zona de seguridad entre Rusia y Ucrania. Según el mandatario, sería la única manera de proteger a Rusia de Ucrania. El gobierno de Kiev, por su parte, manifestó a través de un alto funcionario que la zona de seguridad anunciada por Rusia es una clara indicación de que Moscú planea intensificar la guerra en el este del país. Ampliamos. Estas imágenes dieron la vuelta al mundo. Belgorod, Kursk. La semana pasada se realizaron varias incursiones y ataques con drones en suelo ruso, tal como ocurrió en mayo de 2023. Estas brigadas son rusas, pero también ucranianas. Ante la amenaza, Vladimir Putin fue categórico. La única manera de proteger a Rusia es crear una zona de seguridad con Ucrania. A la vista de los trágicos acontecimientos, no puedo descartar la posibilidad de que nos veamos obligados en algún momento, cuando lo consideremos oportuno, a crear una zona de seguridad en los territorios actualmente subordinados al régimen de Kiev. Una zona de seguridad que será muy difícil de atravesar con los medios de destrucción que está utilizando el enemigo, que son principalmente, por supuesto, de fabricación extranjera. Hizo este comentario cuando le preguntaron si creía necesario que Rusia tomara la región ucraniana de Kharkiv, fronteriza con Belgorod. En Kiev, este nuevo anuncio del presidente ruso no es ninguna sorpresa y demuestra que Rusia busca una escalada en la guerra, según el portavoz presidencial de Ucrania, Mikhailo Podolyak. Todo esto es una prueba directa de que la Federación Rusa no está preparada para vivir en relaciones sociales y políticas modernas, teniendo en cuenta los derechos soberanos absolutos de otros países. Desde hace varios meses, las fuerzas ucranianas carecen de municiones. El presidente francés Emmanuel Macron barajó la posibilidad de enviar tropas europeas a Ucrania, una propuesta que se convirtió en la manzana de la discordia entre los aliados de Kiev, con Estados Unidos y Alemania descartando la idea de plano. Justamente este lunes se produjo una reunión de ministros de Exteriores de la Unión Europea en la que los líderes aprobaron sanciones para individuos e instituciones relacionados con la muerte de Alexei Navalny. También trataron el conflicto en Medio Oriente y decidieron adoptar sanciones contra Hamas y contra los colonos israelíes en la Cisjordania ocupada. Desde Bruselas, Esther Herrera, corresponsal de France 24, nos amplió los detalles. Los cancilleres europeos han aprobado nuevas sanciones contra Rusia en relación con la muerte del opositor ruso Alexei Navalny. En total son 30 individuos y 2 entidades que se añaden a la nueva lista de sancionados, unas sanciones que además se producen justo después de la victoria de Vladimir Putin, que pese a no ser una sorpresa, la Unión Europea ha insistido en que carecían de los mínimos legales y democráticos para poder ser consideradas unas elecciones libres. Los ministros también han coincidido en la necesidad de seguir apoyando a Ucrania, cueste lo que cueste. Después de meses de discusiones se ha aprobado un nuevo paquete de envío de armamento de 5.000 millones de euros a Ucrania. Aunque en cualquier caso la situación es extremadamente grave, es muy urgente seguir apoyando al país, ha insistido el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell. Además, una gran mayoría de países ha dado su apoyo a que se utilicen los beneficios generados por los bienes congelados del Banco Central de Rusia que se encuentran en territorio europeo y que este dinero se pueda utilizar para el envío de armamento y para fortalecer la industria armamentística ucraniana ahora más que nunca. Pero Ucrania no ha sido lo único que se ha hablado hoy en la reunión, porque la situación en Oriente Medio sigue preocupando enormemente a la Unión Europea. El jefe de la diplomacia europea ha dicho que ahora Gaza cada vez se parece más a un cementerio con una gravísima crisis humanitaria. Sobre esta cuestión también se han aprobado nuevas sanciones contra Hamas, pero también contra colonos extremistas que hacen la vida imposible a palestinos en la Cisjordania ocupada. Sin embargo, no ha habido consenso a la propuesta de Irlanda y España de suspender el acuerdo de asociación con Israel, un asunto muy divisivo entre los países.
Y en medio de las controversias que rodean al expresidente estadounidense Donald Trump, se sumó este lunes que sus abogados anunciaron que no ha podido reunir el dinero para obtener un bono que le permita apelar la sentencia por más de $450 millones en un caso de fraude civil en Nueva York. El futuro candidato republicano tiene que reunir la cifra para evitar que las autoridades estatales confisquen algunas de sus propiedades mientras apela la condena. La justicia le ordena a él y a los coacusados pagar $464 millones en multas e intereses por tergiversar los valores de las propiedades para engañar a prestamistas y aseguradoras. Un requerimiento de bonos de esta enorme magnitud, que requiere unas reservas de efectivo cercanas a los $1.000 millones, no tiene precedentes en una empresa privada. Incluso cuando se trata de empresas que cotizan en bolsa, los tribunales suelen eximir o reducir el importe del bono. Hacer cumplir un requisito de bono es imposible como condición para recurrir e infligiría un prejuicio irreparable manifiesto a los demandados. Continúa la crisis política y la espiral de violencia en Haití. Este lunes, más de una decena de cadáveres fueron removidos de un adinerado suburbio. Esto cuando se cumple una semana desde que el primer ministro en funciones, Ariel Henry, anunció que dimitiría cuando se formara un consejo de transición. Estados Unidos indicó más temprano que espera que los integrantes de dicho órgano sean elegidos antes de que termine esta jornada. Entiendo que las partes interesadas haitianas están muy cerca de finalizar la composición y siguen las discusiones activas con los líderes de CARICOM en relación con la composición del Consejo Presidencial de Transición. Espero que tengan una actualización con suerte, espero que pase pronto y los remito a ellos y CARICOM. Pero creemos que el anuncio de este Consejo ayudará a allanar el camino para elecciones libres y justas y el despliegue de la misión multinacional de apoyo a la seguridad. Cuba llamó a consultas al máximo diplomático estadounidense en La Habana argumentando interferencia, algo que el Departamento de Estado calificó de absurdo y señaló que las protestas del fin de semana reflejan una situación desesperada. Esto tras las movilizaciones en las que cientos de personas exigieron corriente y comida a causa de los apagones y la escasez de productos básicos. De acuerdo con el gobierno, las manifestaciones fueron orquestadas por quienes califica de enemigos de la revolución. Este fin de semana, el problema de los apagones, que ya es recurrente, se agravó por la falta de combustible. Así se refirió el presidente Miguel Díaz-Canel a las movilizaciones. Varias personas han expresado su inconformidad con la situación del servicio eléctrico y la distribución de alimentos. Este contexto se intenta aprovechar por los enemigos de la revolución con fines desestabilizadores. Cambiamos de tema y vamos a Brasil porque el presidente Luis Inácio Lula da Silva aseguró que el país corrió un serio riesgo de enfrentar un golpe de Estado y pidió consolidar el proceso democrático en la nación suramericana. Las declaraciones del mandatario se produjeron previo a la reunión de su gabinete y luego de que se conocieran los testimonios de dos excomandantes de las Fuerzas Armadas, quienes revelaron que Jair Bolsonaro les propuso unirse a un plan para anular las elecciones de 2022. Estamos seguros de que este país corría un grave riesgo de sufrir un golpe de Estado debido a las elecciones de 2022. Hoy tenemos claridad a través de testimonios de personas que formaron parte de su gobierno o que estuvieron al mando de las Fuerzas Armadas, de personas que fueron invitadas por el expresidente a dar un golpe de Estado. En Ciudad de Panamá y sus alrededores continúa la alerta por la calidad del aire ante el humo tóxico producido por un nuevo incendio en Cerro Patacón, el mayor vertedero del país. Las autoridades calificaron los hechos de desastre ambiental y recomendaron mantener la precaución en la salud respiratoria y ante las alergias por los gases tóxicos. Ante la Fiscalía, las autoridades informaron que no descartan que el fuego haya sido provocado. Cerramos en el norte de Londres con el nuevo mural del artista Banksy. Se trata de una obra en la que al parecer se representa el follaje de un árbol detrás de un tronco real. En la creación se destaca el uso de un verde brillante y junto a las hojas está la silueta de una persona que sostiene una manguera de presión. Los vecinos del lugar aseguraron que se encuentran orgullosos y encantados con la obra. Así llegamos al final de esta emisión de noticias. A ustedes les agradecemos su sintonía y les recordamos que pueden ampliar todo nuestro contenido en la web france24.com. Quédense con nosotros que volvemos en unos momentos con más información.